Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Midnight Sessions. Eh, Vamos a comenzar con las nuevas novedades del ecosistema. Entonces, el primer tópico que vamos a ver es un partner de Midnight que se llama Keystone. Entonces, ¿quién es Keystone? Aquí podemos ver que está en el website de Midnight. Y comenta que es una cartera, Cold Wallet, es una hardware wallet que nos da servicios de transacciones. Entonces vamos a ir a la página de Keystone para entender un poco qué es lo que hace Keystone ahora y cuál es el valor que va a traer para Midnight. Entonces si nos vamos a la página web, podemos ver que uno de sus productos es Keystone 3 Pro. Queremos agradecer al team de Keystone que entregaron 100 billeteras gratuitas a 100 developers en el evento de Cardano Builder Fest que fue realizado en Vietnam, y nos entregaron 3 wallets personalizadas. Entonces, muchas gracias, Keystone. Vamos a ver aquí algunos features que tenemos de Keystone. Entonces, aquí ellos comentan que tienen 3 elementos de seguridad. Por tanto, podemos tener hasta 3 seed phrases. Algo muy interesante. Ofrece servicios de AirGap. Entonces, las transacciones de información son por medio de QR codes. Entonces, no hay necesidad de dos sistemas conectarse físicamente. Se transfiere todo por QR codes. Entonces, eleva el nivel de seguridad a niveles importantes. Y luego tenemos un sistema de PCI level, es decir, a nivel de electrónica. En caso la hardware wallet alguien intente hackearla, o si te roban la hardware wallet e intentan abrirla, automáticamente el sistema va a detectar que alguien está intentando invadir el sistema y va a borrar todas las llaves privadas. ¿Qué más tenemos aquí? Es totalmente open source, tanto la parte de software como la parte de hardware, que valoramos bastante en el mundo blockchain, porque al final no tenemos que creer lo que ellos dicen, podemos ver el código. Y tienen un sistema de anti-blind signing, ¿no? Es un feature interesante de las hardware wallets en general, pero aquí un punto importante es como tienen un display grande, todas las transacciones que firmamos vamos a poder visualizarlas. Entonces ya no hay necesidad de solo creer lo que aparece en la UI, que ha habido casos que hackean la UI y tú piensas que estás firmando una transacción que no es. Entonces con la hardware wallet realmente vas a ver la transacción que estás firmando. Entonces hay dos medidas de seguridad ahí, tanto en la UI como en la parte de tu hardware wallet. ¿Qué más tenemos? Aquí muestra todas las integraciones que ellos tienen. 5.500 assets, impresionante, bastante compatibilidad o bastante gente usando esta billetera. ¿Qué más tenemos por aquí? Te dan la sensación de un mobile, entonces da para ver, parece un teléfono celular, pero al final es una hardware wallet donde te da conexiones de cámara para la transferencia de datos por medio de QR codes, y tienen acceso biométrica, ¿no? Entonces, un nivel de seguridad adicional. Y algunos features adicionales. Shamir Backup, súper interesante, te permite dividir tu seed phrase en 3 para que tengas un mayor seguridad y no tener todo tu seed phrase en un solo lugar, ¿no? Device Verification, passphrases, entonces toda la información está criptografada. Dice Entropy, que al final tus seed phrases son creadas por medio de esta entropía. Cuanto mejor la entropía, más seguro es tu llave privada. Y multisignature en diferentes ecosistemas, como el caso de Bitcoin que comenta, ¿no? Entonces aquí muestran alguna relación de cómo se diferencia Keystone con otras hardware wallets, y realmente hardware wallets tiene un valor bastante agregado. Entonces les recomiendo bastante esta cartera, y nuevamente gracias a Keystone por entregar 100 carteras a 100 developers en el Builder Fest. ¿Qué más tenemos en el ecosistema? El último release del blog fue relacionado con State, ¿no? El estado del ecosistema, ¿no? ¿Qué novedades hay en ese ecosistema, ¿no? Entonces, cada vez publican blog, vamos a ver qué contenido lanzaron últimamente. Anunciaron la creación de 2 entidades, Midnight Foundation y Shielded,
¿no? Entonces, así como tenemos en Cardano, tenemos una fundación y tenemos una empresa o empresas que se encargan bastante del core technology. Midnight Foundation va a estar encargado de la parte de crecimiento del ecosistema. Y Shielded Technologies es la empresa que desarrolla el core, la tecnología core, en caso de todo este temas criptográficos y de Zero Knowledge. ¿Qué más? Bueno, tenemos los materiales educativos que los estamos viendo también en estas sesiones, que son los diarios y la academia. Algunos anuncios de nuevos partners. Entonces estamos anunciando los partners progresivamente. Ahora vimos el último, que es Keystone, la hardware wallet. Y bueno, temas técnicos de los releases, que básicamente es la nueva testnet 02, el nuevo indexer que está basado en Rust, y están empezando a lanzar nuevos ejemplos, la modalidad de open source repos, ¿no? Entonces en GitHub va a aparecer un framework y vamos a poder bajar esos modelos desde GitHub. Excelente. En relación a educación, ¿no? Les había comentado que son 8 módulos y 4 módulos ya fueron liberados. Hace minutos, ¿no? Liberaron los otros 2. Entonces, si nos vamos aquí a la academia, podemos ver que de los 8 módulos, aquí voy a hacer un refresh, de los 8 módulos ya liberaron 5, ¿no? Nosotros estamos viendo en orden y estamos viendo este primer módulo. En la sesión anterior habíamos comentado un poco de la historia, la evolución de las blockchains. Y en esta sesión vamos a hablar un poquito de los core concepts de blockchain, como qué cosa es descentralización, cuáles son los consensos y qué significa bloques, nodos, inmutabilidad, ¿no? Entonces para eso hice un resumen donde explico un poco de cada término. No son términos súper complejos, pero vamos a dar una pincelada para entender la macro. Descentralización tiene todo que ver que no hay una autoridad central, ¿no? Entonces son varios nodos descentralizados que todos tienen el mismo nivel, se comunican entre ellos. Hay un libro mayor distribuido, que en inglés se le conoce como Ledger, y es un sistema sin confianza, todo basado en criptografía, ¿no? Entonces la confianza es matemática, criptografía. Y tiene bastante tolerancia de fallos, ya que no hay un punto de falla, ¿no? Entonces son varios nodos, mismo nivel, todos tienen la misma información, entonces habría que derrobar muchos puntos, no solo un punto único. Y ahora, descentralización, como les comenté, es un término bien complejo, pero el ecosistema de Cardano trabajó en un indexador que le llamamos EDI, de la Universidad de Edinburgh. Entonces aquí hicieron un excelente trabajo mostrando índices para diferentes blockchains y diferentes aspectos de cómo se podría medir la descentralización. En este caso, ellos han dividido este índice en consenso, tokenomics, software, network y geografía, ¿no? Entonces, son aspectos de descentralización. Y en cada uno de ellos muestran la metodología y algunas metrics. Entonces, vamos a ver aquí una metric de consensus. Podemos ver aquí que están tomando como referencia varias blockchains: Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Tezos, Zcash. Y podemos ver que Cardano se sobresale en relación a las otras, ¿no? Si podemos ver las otras medidas, Cardano es el rey de la descentralización y Midnight va a utilizar Cardano como su punto de confianza. Es Ouroboros que va a elegir los bloques que van a producir las transacciones en Bitcoin, en Midnight. Entonces, estamos con un partner de lujo que es Cardano en la parte de consensos. ¿Qué más en relación a los materiales, ¿no? Hablaron de mecanismos de consensos, ¿no? Existen varios mecanismos de consensos, pero vamos a ver aquí los 3 más conocidos, que es prueba de trabajo, proof of work en inglés, prueba de participación o proof of stake, y tolerancia de fallos bizantinos, BFT. El más conocido proof of work es Bitcoin. Básicamente son mineros que resuelven acertijos, ¿no? Entonces, como todo el mundo intenta competir entre ellos, hay bastante consumo de energía. En el caso de prueba de participación, ya son validadores seleccionados según su stake. Entonces,
Cardano con Ouroboros consiguieron tener el mismo nivel de seguridad que Bitcoin, pero ser mucho más eficientes en términos energéticos. Y hay la tolerancia a fallos bizantinos BFT. Ese tipo de consenso tiene un mayor finality, pero está diseñado para menores nodos y un ecosistema más centralizado. Y bueno, ¿qué son bloques, nodos y mutabilidad? Son términos que se va a ver mucho cuando hablemos de blockchain y todo más. Entonces, los bloques básicamente es lo que agrupan las transacciones y un bloque con otros están conectados. Entonces, la inmutabilidad viene porque si tú quieres cambiar algo en un bloque, tendrías que romper la cadena donde se repiten diferentes nodos. Entonces, es muy costoso, bastante trabajoso, de hacer casi imposible. Por tanto, las blockchains son tan seguras. Entonces, cuanto más descentralizada es una blockchain, más segura. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver un poco de los temas de los DevRel Hangs. Estos son reuniones que suceden todos los miércoles y siempre se tienen un invitado, se hablan de un tema específico. Tuve el placer de ser invitado en la última DevRel Hang, donde hablamos un poco de lo que DA Labs, Mesh está haciendo y bueno, lo discutimos en estas sesiones. Un punto importante que fue mencionado fue la utilización de una wallet widget que estamos desarrollando. En las documentaciones de Mesh Midnight podemos ver aquí la wallet widget. Entonces hay Connect Wallet, te puedes conectar a tu Lace y automáticamente ya podemos ver aquí la dirección. Y después nos desconectamos o copiamos la dirección. Entonces no hay necesidad que el developer tenga que desarrollar la parte de UI, el workflow. Simplemente utilizando React, Providers y Hooks puede implementar esa billetera wallet widget en cuestión de minutos. Bueno, y después el tema de hackathons. Les había comentado, ¿no? Hackathons, tenemos un hackathon al mes. Entonces, vamos a ver aquí cómo se hace el proceso para inscribirse, en caso no lo hayan hecho aún. Aquí vienen a la página de Developers, Hackathons, y aquí va a aparecer el último hackathon, que es el de Ecosystem Tooling Virtual Hackathon, y aquí se registra, ¿no? Y aquí aparecen las categorías. Tenemos Developer Experience, CLI Tools, Dashboards, Integraciones, NFT Design. Y aquí aparecen algunas deadlines importantes. El hackathon abrió en mayo 19. El proceso para registrarse es hasta junio 13. Entonces tienen prácticamente una semana si no lo han hecho. Entregar los proyectos, el submission deadline es en junio 16 y los pitches va a suceder en junio 20, ¿no? Yo voy a ser uno de los jurados, entonces feliz que se suscriban y pueda ver sus proyectos. Si tienen alguna duda y tal, por eso tenemos estas sesiones, los miércoles los DevRel Hangs, o en todo caso pueden ir al Discord, tanto de Midnight, aquí en DevRel Team, o pueden ir al Discord de Mesh, en Ask Midnight, y aquí pueden hacer sus preguntas y podemos intercambiar ideas, resolver problemas. Excelente. Entonces, ahora entremos un poco a la parte técnica. Estábamos viendo el proyecto de Counter. En las sesiones anteriores ya aprendimos a escribir nuestro primer contrato, cómo escribir la parte privada, cómo compilar y tener los outputs del compiler, cómo declarar los common types, cómo configurar nuestras instancias y ver los YAML files. Entonces ahora vamos a entrar ya un poco a ver las funciones que en TypeScript para poder integrar todos estos outputs con nuestras instancias. Entonces todas esas funciones las vamos a guardar en un file que vamos a llamar api.ts TypeScript. Entonces vamos a comenzar a ir analizando cada una de estas funciones. Vamos a empezar con la función getCounterLedgerState. Es una función asíncrona donde recibe dos argumentos. Uno de ellos es providers y el otro es contract address. Vamos a ver qué tipo tienen estos argumentos. Providers tiene tipo counterProviders. ¿De dónde viene este tipo? Este tipo fue inicializado, declarado en la sesión anterior en el file common types, ¿no? Entonces, si no vieron, los invito a ver la sesión pasada donde explicamos todo el proceso de cómo declarar estos common types.
Y luego tenemos contract address, ¿no? Este contract address estamos extrayendo de la biblioteca Compact Runtime. Entonces, quien no sepa aún qué cosas son providers, en la sesión anterior hablamos de los providers típicos, ¿no? Entonces tenemos este diseño que había mostrado, que básicamente tenemos 6 providers. Un provider es el indexador, el otro un nodo, proof server, wallet, Oracle, que es la información privada, y la información criptográfica. Entonces tenemos 6 providers. Ahora, nosotros podemos agregar otros providers customizados por nosotros, pero estos son los 6 que está disponibilizando Midnight. Excelente. Entonces, ahora esta función va a retornar una promesa con tipo begint. Dentro de la función vamos a llamar una función que se llama AssertIsContractAddress, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué hace esta función? ¿No? ¿De dónde conseguiste, Eric, esta función? Entonces, tenemos diferentes métodos que la documentación de Midnight nos disponibiliza para entender qué hace o saber qué hay disponible en las bibliotecas. Entonces, digamos, si yo ya sé que esta función está aquí, yo simplemente puedo poner el cursor encima y aquí me va a aparecer la descripción y la estructura del tipo, siendo que se está usando TypeScript, ¿no? Entonces podemos ver asserts that a string represents a hex encoded contract address. Entonces aquí básicamente nos va a decir si la estructura de ese contract address representa una dirección en un formato hex, ¿no? Hexadecimal. Excelente. Ahora, si yo no supiera que existe esa dirección, ¿cómo puedo conseguirla? Entonces, si nosotros vemos aquí, esta función viene de Midnight.js utils. Voy a copiar aquí la función, solo para mostrarles una cosa. Y si yo me voy a la documentación, si podemos venir aquí a build, aquí vamos a tener las documentaciones, Midnight APIs, y vimos que la función venía desde JS utils, perdón. Y en funciones podemos encontrar esta función, AssertIsContractAddress. Entonces, conociendo las bibliotecas que tenemos en Midnight, podemos ver aquí y buscar diferentes funciones que cada una de esas bibliotecas nos ofrece. Entonces, si no sabemos de antemano cuáles son las funciones disponibles, entramos aquí y empezamos a ver qué tenemos disponible en las bibliotecas. Entonces aquí tenemos AssertIsContractAddress. Entonces aquí nos muestra cómo está estructurada esa función. Ahora tenemos un material súper interesante que fue incluido hace unos días, que es Kappa AI, ¿no? ¿Qué cosa es Kappa? Inteligencia artificial entrenada con la documentación de Midnight. Entonces ahora ya tenemos un tutor, inteligencia artificial, que nos va a ayudar con todo el material relacionado con Midnight. ¿Cómo accedemos a esa inteligencia artificial? Tenemos 2 métodos. El primero, aquí arriba tenemos un campo que se dice AI Search. Clicamos y vamos a preguntarle ¿para qué sirve esa función? Vamos a hacer una prueba hoy en día en vivo, si es que entiende español, ¿no? Normalmente yo le preguntaba en inglés, pero vamos a preguntarle en español. ¿Para qué sirve la función? Y aquí colocamos la función que estamos viendo, ¿no? Assert. Vamos a preguntarla. Ahí está pensando. Y yo, primera vez que le escribo en español y me responde en español. Entonces, Kappa funciona con una LLM, ¿no? Puede ser la de OpenAI o otras. Entonces, está entrenado con los diferentes lenguajes. Y lo que adiciona Kappa es que está haciendo anchor con la documentación de Midnight. Entonces, la AI no empieza a hacer hallucinations y nos responde vaciados con información disponible en Midnight, y abajo nos da la fuente que utilizó para darnos esta respuesta. Entonces vamos a ver qué dice. La función sirve para verificar que una cadena de texto representa una dirección de contrato codificada en hexadecimal en el ecosistema de Midnight. Explicó mejor que yo. ¿No? Entonces, utilicen Kappa AI, una excelente herramienta que tenemos hoy en día para facilitar el desarrollo en Midnight. Entonces, y aquí clicando abajo nos va a mandar a la documentación que ya habíamos encontrado.
Entonces aquí está toda esa función. Otra forma de accesar a esta inteligencia artificial es por medio de Discord de Midnight. Y aquí aparece Ask AI. Entonces si clican aquí en Ask AI, ya ven que hay varias personas ya hablando con la inteligencia artificial. Aquí pueden hacer sus preguntas y luego van a interactuar con AI. Vamos a abrir aquí un ejemplo. Por ejemplo, alguien preguntó aquí AI, que interactuó bastante con la inteligencia artificial. Podemos ver aquí que pregunta, AI responde y pueden seguir preguntándoles y ahí va el flujo, ¿no? Lo interesante de hacer las preguntas aquí es que este conocimiento, esta interacción queda público, entonces las dudas de ustedes que son respondidas por KPI, otras las pueden ver y todo el mundo aprende juntos, ¿no? Excelente. Entonces, ya sabemos qué hace esta función. Entonces lo que estamos haciendo es, este contract address cumple con los requisitos, es un hexadecimal. Excelente. Entonces, con eso tenemos una verificación del tipo del contract address. Y luego, simplemente logueamos checking contract ledger state. Y ahora queremos tener el state de nuestro contrato. ¿Cómo conseguimos el state del contrato? Para eso, vamos a utilizar el objeto providers, que fue pasado a la función. Y vamos a ver cuáles son los métodos disponibles en providers. Podemos ver aquí que tenemos 6 providers. Entonces, yo les había comentado los 6 providers que tenemos. Y aquí están. Midnight Provider, que es el nodo, Private State, que es la información privada, Proof Provider, que es el generador de pruebas, el Public Data Provider, que es nuestro indexador, Wallet Provider, que es la wallet, la cartera, la billetera, y CK Config Provider, que es todo nuestro material criptográfico. Entonces, en este caso, como queremos obtener el state, tenemos que hablar con el indexador. Por tanto, vamos a llamar a Public Data Provider. Entonces, es lo que estamos llamando. Y una vez que ya estamos hablando con nuestro indexador, tenemos más métodos. ¿Qué otros métodos? Todos estos aquí. Entonces, el que nosotros queremos es simplemente hacerle una pregunta puntual del state actual del contrato. Entonces, vamos a utilizar query contract state. Y vamos a pasar el argumento de cuál de los contratos quieres el state, el estado. Entonces, estamos pasando el contract address que fue pasado como argumento de la función principal. Por tanto, una vez que tengamos esa respuesta, then, ¿no? Es asíncrono, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, si no fuera null, vamos a correr esta función. Y si fuera null, retornamos null. Ahora, ¿qué hace esta función? Counter es el objeto que estamos tomando del resultado de la primera parte, que fue la compilación de nuestro contrato. Y uno de los outputs es la clase del contrato. Y esa clase nos da diferentes métodos. Uno de esos métodos es la función ledger. ¿Qué hace esa función? Prácticamente deserializa y serializa el state, ya que en la blockchain está serializada, es un conjunto de bytes, y nosotros tenemos un type de nuestro state. Entonces hay que deserializarlo. Para eso utilizamos esta función ledger. Entonces vamos a pasar el contract state, la data, y vamos a aplicar la función para que ya tengamos la estructura de nuestro smart contract. Si recordamos, nuestro contrato tiene este tipo. Entonces la única variable ledger es round. Es por eso que aquí estamos deserializando y estamos llamando a la única variable que tengamos round. Si el contrato tuviera más variables, aquí aparecería todas ellas, ¿no? La única disponible ahorita es round. Y luego retornamos el state. Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo esta función? Esta función, estamos usando uno de nuestros providers, que es el indexador. Estamos pasando la dirección que queremos saber el state. Recibimos el state del indexador que está serializada. La deserializamos con la función ledger y obtenemos uno de los valores que es round. Y eso retornamos. Excelente. Y aprendimos a cómo leer información del indexador y tener los datos en la estructura que fue definida en el contrato. Vamos a aprender ahora qué hace esta siguiente función, counter contract instance. Entonces, en las próximas funciones vamos a necesitar tener una instancia de nuestro contrato. En los outputs de la compilación del contrato en la fase 1, les comenté que uno de los outputs es la clase del contrato. Entonces, necesitamos tener una instancia de ese contrato. Por tanto, vamos a inicializar
ese contrato y vamos a pasar witness. ¿Dónde fue definido esta witness? En la fase 1, en el file witness, donde definimos que en este caso es un objeto vacío, porque en el caso de counter no estamos utilizando información privada. Y witness es básicamente nuestro oracle, es lo que va a comunicar nuestro contrato con las informaciones privadas. Hay toda una sintaxis a la hora de declarar esto, pero en los próximos contratos vamos a hacer este código. En el caso de counter, como no usa private state, es un objeto vacío. Sin embargo, aún así tenemos que pasar ese objeto vacío cuando inicializamos las instancias de los contratos. Entonces, inicializamos con contract y pasamos witness. Y de esa forma ya tenemos nuestra instancia. Excelente, entonces hoy día aprendimos a obtener uno de los state de nuestros contratos y inicializar y aprender a usar a Kappa AI, que aprovechen ese recurso que va a responder bastantes dudas. Igual, si queda alguna duda abierta, está nuestro Discord de Midnight, para que puedan preguntar y empezamos a responder las preguntas ahí en Discord. Bueno, entonces voy a abrir los micrófonos para si alguien tiene alguna duda relacionado al material que hemos visto ahora o cualquier otro material. Y bueno, voy a abrir aquí los micrófonos. Excelente. Abrí los micrófonos. Si alguien tuviera una duda, me pregunta y voy respondiendo. De igual forma, en paralelo, voy a ver aquí las preguntas que me han hecho. Y también en la fase de inglés para poder compartirlas aquí en español. Pero yo doy preferencia a los que están presentes, pero si no tienen preguntas, voy respondiendo otras que me han pasado. Entonces, una de las preguntas que me hicieron fue relacionado con colaboración de contratos, ¿no? Entonces, nosotros en Mesh tenemos este repositorio. Bueno, hay dos. Les voy a hablar primero de esto que ya está aquí abierto. La gente de Midnight tiene este repositorio relacionado con Midnight Awesome Dapps. Aquí tenemos diferentes material de la comunidad y es totalmente open source. Entonces, si tienen algún proyecto que quieren compartir con la comunidad, pueden hacer un PR y aquí van a incluir los diferentes links, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunos materiales de educación, algunos ejemplos de DApp, algunos proyectos de la comunidad, unos tutoriales, Hackathon Showcase. Aquí aparecen todos los proyectos que han trabajado en el Hackathon. Entonces esto está en la organización de Midnight, en el repositorio de Midnight Awesome Dapps. Entonces, si ustedes quieren agregar material, está abierto para mandar PRs y ellos van a autorizar. La otra fuente de documentación, nosotros de Mesh, tenemos este repositorio de Midnight, Mesh Midnight, y aquí tenemos examples. Entonces aquí estamos colocando examples que estamos haciendo, pero también aceptamos ejemplos de la comunidad, ¿no? Para que actúe como si fuera una vitrina. Y de esa forma pueden ver otros en la comunidad sepan cómo conseguir los ejemplos, ¿no? Ustedes podrían tenerlos en sus propios repositorios, pero sabemos que a veces la comunidad no sabe dónde ver, ¿no? Entonces la idea de este repositorio es juntar todos esos documentos y que sea de fácil acceso para la comunidad. Aquí voy a ver si me han hecho una pregunta. A ver, aquí David me pregunta: Eric, ¿diferencias o similitudes de cómo actúa el contrato inteligente Midnight con Cardano? Excelente pregunta, David. Entonces, los contratos en Cardano utilizan UTXOs, que básicamente el state está en el datum. Entonces, por cada UTXO, la información está en el datum, entonces está específicamente en un UTXO. Midnight utiliza Global State. Entonces, hay una ledger global donde se almacena toda la información. Y mucha gente me comenta: Eri, pero estamos perdiendo el gran sentido de Cardano, que es determinismo. Midnight utiliza técnicas bien interesantes que le llamamos transcripts para disminuir la probabilidad de contención. Y en la misma forma, las variables en la ledger disminuyen esa probabilidad. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Counter. Counter
puedes tener un valor inicial, pero cuando quieres cambiar ese valor te dan métodos. Por ejemplo, incrementar el valor en 1. Entonces, digamos, si yo y tú al mismo tiempo ejecutamos un método, no importa el valor del state, al final la intención es la misma, de incrementar. Entonces, utiliza varias técnicas de transcript y para disminuir esa contención. Entonces, esa es una de las diferencias, que una tiene global state y otra tiene local state. Y bueno, y en términos de creación, que fue una pregunta que me hicieron también en la sesión de inglés, es que en Midnight tú tienes el state de tu contrato y luego se utiliza un valor random para crear la dirección de ese contrato. Entonces, un contrato que tiene el mismo blueprint sería la misma dirección en Cardano. Ahora, en Midnight ya no. Si tú tienes un blueprint, siempre cuando haces un deploy, la dirección va a ser siempre diferente, porque se utiliza ese random que va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces eso sería por esta sesión. En la próxima vamos a seguir evaluando más de los siguientes updates de updates. Y eso sería todo por esta sesión. Listo, David, Lucas, muchas gracias. Comunidad de habla hispana también muchas gracias. Y nos vemos en la próxima sesión con más información. Chao, chao.